Capítulo quinto. Determinación del impuesto. ¿Qué hacemos una vez que ya tenemos todos los bienes valuados? Hasta aquí, ya determinamos. ¿Qué bienes están alcanzados por el impuesto? ¿Quiénes son los contribuyentes? ¿Cuándo ocurre el hecho imponible? ¿Y cuánto valen los bienes al 31 de diciembre? Ahora llega el momento clave, determinar el impuesto a ingresar. Paso 1. Sumar todos los bienes grabados. El primer paso consiste en sumar el valor total de todos los bienes alcanzados, tanto en el país como en el exterior, sin incluir los bienes exentos, vistos en el capítulo tercero. El mínimo no imponible por casa-habitación, si corresponde. Los bienes con valuación cero por prescripción o pérdida documentada, en casos excepcionales. Antes de totalizar la base imponible, es importante recordar la presunción por objetos personales y del hogar, prevista en el inciso G del artículo 22. El monto a consignar por los bienes personales y del hogar no podrá ser inferior al que resulte de aplicar el 5% sobre la suma del valor total de los bienes grabados situados en el país y el valor de los inmuebles situados en el exterior sin deducir de la base de cálculo el monto no imponible. Esto da como resultado el total del patrimonio sujeto a impuesto. Paso 2. Restar el mínimo no imponible. La ley prevé un mínimo no imponible general. Es decir, una parte del patrimonio que no paga impuesto, por considerarse un umbral básico de resguardo para los contribuyentes. Mínimos vigentes para el periodo 2024. Mínimo no imponible general, 292.994.964 pesos. Casa-habitación. Se considera exenta hasta un valor de 1.025.482.377 pesos. Estos valores se actualizan año a año por IPC y se publican por decreto. El impuesto se calcula sobre el excedente del mínimo general. Paso 3. Aplicar la tabla de alícuotas progresivas. El impuesto se determina aplicando alícuotas crecientes por escalones, según la base imponible neta. Estas alícuotas están establecidas en el artículo 25 de la Ley 23.966. Escala vigente para bienes en el país, ejemplo 2024. La alícuota varía entre el 0,50% al 1,15% según corresponda. Esta es una escala progresiva, lo que significa que a mayor patrimonio, mayor alícuota. Quienes califiquen como contribuyentes cumplidores y accedan al beneficio de reducción del 50% de la alícuota, deberán tributar el impuesto, por el periodo 2024, conforme una escala diferencial. Se considera contribuyentes cumplidores aquellos que 1. No regularizaron bienes en el régimen de regularización de activos, Ley 27.743, y 2. Presentaron y cancelaron en su totalidad antes del 31 de diciembre de 2023, si estuviera obligado a ello, las declaraciones juradas del impuesto sobre los bienes personales relativas a los periodos fiscales 2020, 2021 y 2022. Por su parte, los contribuyentes que se encuentren obligados al ingreso del gravamen en los términos del régimen sustitutivo del impuesto sobre los bienes personales, acciones y participaciones, conforme al primer párrafo del artículo agregado a continuación del art. 25 del título 6 de la Ley 23.966 y siempre que cuenten con la caracterización 609 tendrán una reducción de 0,125% de la alícuota del tributo para los periodos fiscales 2023, 2024 y 2025. Paso 4. Determinar el impuesto final. Finalmente, se suman el impuesto calculado sobre bienes en el país, con la escala nacional. El impuesto sobre bienes en el exterior, con o sin alícuota agravada. Se restan pagos a cuenta o retenciones si existieran. El resultado es el impuesto a ingresar en junio del año siguiente, junto con la declaración jurada, F. 762 web. Además de los lineamientos generales, la ley contempla una serie de situaciones particulares, que requieren un tratamiento diferenciado al momento de determinar el impuesto. Estas situaciones afectan directamente la base imponible atribuible a cada contribuyente y son relevantes en contextos familiares o patrimonios compartidos. Matrimonios y uniones convivenciales. Bienes gananciales y bienes propios. En regímenes de comunidad, como el matrimonio bajo sociedad conyugal, es importante distinguir entre bienes propios, aquellos que cada cónyuge tenía antes del matrimonio o adquirió por herencia o donación. Bienes gananciales, los adquiridos con ingresos generados durante la unión. En principio, cada cónyuge tributa por sus bienes propios y por los gananciales que adquirió con ingresos personales. Reglas prácticas. Si ambos cónyuges tienen ingresos, cada uno tributa por los bienes gananciales que puede probar que adquirió. Si solo uno tiene ingresos, se presume que todos los gananciales son de ese cónyuge, salvo prueba en contrario. Si no puede determinarse la fuente de los fondos, se presume una división 50-50 entre ambos. Ejemplo. Una pareja casada compra una casa durante el matrimonio. Ambos trabajan. Salvo prueba específica, cada uno declara el 50% del valor del inmueble. Menores de edad. Los menores de edad también pueden ser titulares de bienes, y por lo tanto, están alcanzados por el impuesto si superan el mínimo no imponible. La declaración jurada debe ser presentada por sus padres o tutores. Se consideran bienes propios del menor, y no se suman al patrimonio de los progenitores. Las cuentas de ahorro abiertas a nombre de menores, inversiones u otros activos, deben ser informados por separado. Sucesiones indivisas.
Una sucesión indivisa es el patrimonio que deja una persona fallecida hasta que se produce la partición de la herencia. Reglas de imputación. Si el fallecimiento ocurre antes del 31 de diciembre, la sucesión es el sujeto pasivo del impuesto por ese periodo. Si ocurre el 31 de diciembre o después, el causante, persona fallecida, sigue siendo considerado contribuyente por todo el año. La sucesión indivisa tributa como si fuera una persona humana, y una vez realizada la partición, el impuesto se divide proporcionalmente entre los herederos según su participación. Ejemplo práctico. Juan fallece el 15 de julio. Tenía un campo, una cuenta bancaria y acciones. La sucesión indivisa tributa por todo el patrimonio, hasta tanto se distribuya. Cotitularidad de bienes. Cuando un bien pertenece a más de una persona, es esencial determinar cómo se distribuye su valor a efectos del impuesto. Casos típicos. Un inmueble a nombre de dos hermanos, se presume 50-50. Una cuenta bancaria conjunta entre padres e hijos, la AFIP presume proporcionalidad según titularidad, salvo prueba en contrario. Un vehículo registrado a nombre de un tercero pero financiado por otro, se requiere prueba de titularidad económica para justificar una distribución distinta. En todos los casos, la clave está en la posesión y el uso económico del bien. Consejo práctico. Siempre que haya cotitularidad, es conveniente conservar documentación que permita justificar el porcentaje real de participación, contratos, recibos de pago, etc. Otros ajustes relevantes. A. Ajuste por tenencia conjunta con no residentes. Si un residente argentino posee un bien con un no residente, el residente tributa por su parte proporcional, según el título de dominio. No se presume división 50-50 si el título indica otra cosa. B. Bienes adjudicados en divorcio o separación. Los bienes gananciales adjudicados en un divorcio, aunque se hayan transferido después del 31 de diciembre, siguen siendo declarados por quien era titular a esa fecha. Atención, la AFIP verifica la titularidad real al cierre del periodo fiscal, no al momento de la declaración.